Chicos, la semana pasada estuvimos viendo algunos ejercicios de evapotranspiración de referencia, sacarla con el coeficiente bandeja, con la evaporación de bandeja para poder obtener así la evapotranspiración real de nuestro cultivo. Lo que vamos a ver ahora, de aquí en adelante, son las necesidades de riego y responder dos preguntas que son sumamente importantes. Una de ellas es ¿cuándo regar? Y la otra es ¿cuánto regar? ¿Ya? Cuando hablamos de cuánto regar, se refiere a la cantidad de agua que se debe aplicar al suelo para reponer el agua absorbida por la planta y el agua que se evaporó. Para ello hay que determinar la demanda hídrica del cultivo o la evapotranspiración, que en este caso, para que vayamos recordando, la evapotranspiración es igual a la ETO por el Kc, que es el coeficiente cultivo. Eso nos determina entonces a nosotros cuándo nosotros vamos a regar. ¿Cuánto, perdón, vamos a regar? Pero ahora cuando quisiéramos decir cuándo, el momento, el día, se refiere al momento en que debemos reponer el agua al suelo y que ha sido consumida por los cultivos entre dos riegos. La cantidad de agua a reponer depende esencialmente del cultivo y de la cantidad de agua que deseamos sacar del suelo, entendiendo que ésta actúa como un estanque de almacenamiento. Esto definirá entonces la frecuencia de riego y el tiempo de riego necesario para reponer el agua utilizada. Por lo tanto, una de las interrogantes que debe enfrentar todo agricultor es determinar cuál es el momento en que se debe aplicar el agua de riego a sus cultivos para evitar que se afecten los rendimientos debido a un aporte hídrico tardío, lo que tendría que ver con un estrés hídrico a la planta, baja en la producción o definitivamente lo más trágico sería que llegásemos a punto más 7 permanente y no poder recuperar nuestro cultivo. Por otra parte, también se enfrentan a la pregunta de cuánta agua deben aplicar en cada riego para poder reponer el agua que se consumió desde el último riego. Estas interrogantes están relacionadas con los conceptos de frecuencia y tiempo de riego, que vamos a ver más adelante, que son la base para establecer una programación de riego, en función de la especie, del suelo y de las variables climáticas que inciden en la evapotranspiración del cultivo. En la agricultura moderna es imprescindible poder estimar con la mayor precisión las necesidades de agua y poder aplicarla oportunamente para obtener de esta manera los mayores beneficios de una agricultura de riego. Los métodos se pueden agrupar en la determinación de. ¿A qué se refiere esto? Para poder responder estas preguntas de cuándo y cuánto regar, entonces nosotros podemos usar distintos métodos. Por ejemplo, métodos para identificar cómo está el estado hídrico de nuestra planta. Con esto podemos tener métodos como la cámara de presión o bomba de Cholander o el dendrómetro, que lo habíamos visto hace unos días. El estado hídrico del suelo lo podríamos sacar por medio de los tensiómetros, bloques de yeso, termómetro infrarrojo o algunas cosas que nosotros estuvimos viendo también hace unas clases, conociendo el microclima del medio circundante, porque esto de alguna forma nos va a interferir en la evapotranspiración, y la determinación obviamente del balance hídrico del conjunto suelo-planta-atmósfera. También nos va a ayudar a conocer entonces cuándo y cuánto regar. Los factores a tener en cuenta con respecto a estas dos preguntas importantísimas son principalmente cuál es la necesidad de agua del cultivo, cuál es la disponibilidad de agua para el riego que tenemos, la capacidad de la zona radicular para almacenar agua, que son puntos importantes que nosotros debemos conocer. Hablemos del cuándo regar, porque cuando hablamos del cuánto ya lo hemos visto bastante. Hemos hecho cálculo de evapotranspiración, hemos visto cuánto transpira la planta, por lo tanto, si transpira 33 milímetros día, yo debo recuperar esa agua y aplicar 33 milímetros día, etcétera. Entonces, por lo tanto, quedan algunas preguntas inconclusas cuando nosotros hablamos del cuándo regar, que tienen que ver con el tipo de riego. Si es que es un riego tecnificado, va a tener una respuesta distinta a que si es un riego gravitacional. En los métodos, por ejemplo, de riego gravitacional, cuando hablamos, por ejemplo, del riego por surcos, por ejemplo, como lo vemos acá en la imagen, el suelo se utiliza como un estanque de almacenamiento de agua que se aplica en cada riego. La capacidad de este estanque va a determinar cuántos días pueden transcurrir entre un riego y otro. O sea, yo riego por tendido, esto lo habíamos hablado muchísimo también hace unas clases. Yo riego por tendido, se me satura mi suelo, me queda capacidad de campo y yo vuelvo a regar cuando mi lámina o mi altura de agua se haya
acabado. Y en este caso va a ser cuando llegue a nuestro umbral de riego para volver a hacer otro riego en estas proporciones. Pero en cambio, cuando tenemos riegos de alta frecuencia, como es el caso de los métodos por goteo o microaspersión, el suelo no necesariamente actúa como un reservorio de agua. De hecho, no lo hace como en el riego gravitacional, ya que en este tipo de riego la base se sustenta en que nosotros debemos aplicar frecuentemente para mantener un alto contenido de humedad en el suelo cercano siempre a capacidad de campo. Y que es en el caso, por ejemplo, del riego por goteo que estamos viendo en esa otra imagen. En consecuencia y en general, el riego por goteo tiene una frecuencia que se podría denominar frecuencia diaria y el riego gravitacional una frecuencia por intervalos. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que se considera también la capacidad de almacenamiento de agua en los suelos con respecto a su textura. Nosotros sabemos, y aquí es bien claro que si nosotros regáramos, por ejemplo, tendido con un suelo arenoso, nosotros tendríamos que hacer la frecuencia mucho más rápida porque el agua percolaría más rápido. Entonces, si antes en un suelo franco nosotros regábamos en un riego gravitacional cada una semana, si el suelo fuese arenoso tendría que ser cada 3 días, por ejemplo. Al revés, si fuese un suelo muy arcilloso que retuviera mucho el agua, nosotros tendríamos que regar, en vez de cada una semana, deberíamos regar cada una semana y media. Entonces, no siempre es tan así como lo decimos en lo teórico, tiene que ver mucho también el tipo de suelo que nosotros tengamos. Y lo mismo con el riego por goteo. El riego por goteo podemos tener, por ejemplo, aquí aparece el bulbo húmedo por riego. En un arenoso va solamente más hacia abajo, en un limoso y en un clay que es arcilloso, que da un bulbo de mojamiento mucho más homogéneo. Por lo tanto, esto significa cómo van almacenando el agua nuestros suelos dependiendo de la textura que tengan. Entonces, por ejemplo, en los suelos arcillosos, si nosotros dijéramos vamos a hacer una frecuencia diaria, pondríamos un dedito para abajo, porque tendríamos una excesiva saturación, bulbos poco profundos, estaríamos solo humedeciendo la parte de arriba, tendríamos una menor aireación del suelo, porque estaríamos ocupando los pocos poros grandes que hay con agua, y el desarrollo de enfermedades fúngicas en ese caso, por ejemplo. Pero si aumentamos la frecuencia a mayor de un día, por ejemplo, 2 días, 3 días, dedito para arriba sería positivo porque el suelo alcanzaría a ir perdiendo un poco el agua antes de reponerla, que ese es el sentido que tiene el riego. En cambio, en suelo arenoso, si habláramos de frecuencia diaria, sería dedito para arriba, positivo. Si habláramos de frecuencia mayor de un día, dedo para abajo, negativo, porque es riesgoso desde el punto de vista que se puede llegar a PMP o vamos a tener menor disponibilidad de agua para las plantas y por lo tanto ocasionar estrés hídrico. En conclusión, podemos definir entonces riegos diarios o riegos por intervalos, dependiendo si se trata de riegos diarios por tecnificado o riegos por intervalos, son riegos por gravitacionales. Cuando se realizan riegos diarios, el objetivo es mantener los suelos a capacidad de campo, y cuando se realizan riegos por intervalo, el objetivo es reponer la humedad disponible del suelo, o sea, reponer la lámina de agua conocida como HD. Como las plantas toman el agua del suelo, los requerimientos hídricos se aplicarán a través del riego, por lo que se hace necesario calcular la lámina de riego que se aplicará al suelo, ¿cierto? Esto es desde el punto de vista de lo que nosotros necesitamos reponer, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular lo que se denomina la lámina neta, que es la lámina neta de agua que ocupó nuestro suelo con nuestro cultivo. La lámina neta entonces corresponde a esa altura de agua que es capaz de almacenar un suelo de cierta profundidad. Por lo tanto, la lámina neta es la altura de agua que se debe suministrar al suelo para llegar a capacidad de campo. La lámina neta, cuando hablamos de riegos diarios, está dada por la siguiente ecuación. La lámina neta es igual a la evapotranspiración menos las precipitaciones efectivas que puedan ocurrir. Por lo tanto, en este momento, cuando hablamos de riegos diarios, yo se los dije, la lámina neta, o sea, lo que nosotros debemos regar, es exactamente lo que evapotranspiró nuestro cultivo. En cambio, cuando hablamos de la lámina neta para riegos por intervalo, o sea, gravitacionales, hablamos de que es igual a la HD menos la precipitación efectiva, y recordemos que la HD es la humedad aprovechable por el umbral de riego. Por lo tanto, cuando hablemos de este tipo de riegos por intervalo o gravitacionales, vamos a tener que empezar a emplear de nuevo esas fórmulas
que ustedes debieran tener en un lugar bien específico, porque se lo he recomendado mucho para que sea más ordenado. Debido, ahora, esa es la lámina neta, lo que necesita el cultivo, lo que evapotranspiró o cuando se acabó la HD, ¿cierto? Pero cuando aplicamos riego, normalmente hay pérdidas que se deben a la eficiencia del riego. Ustedes recuerden que hablamos, un riego por aspersión, perdón, un riego por goteo tiene una eficiencia muy alta, 0,9, 90%. Pero otro riego por intervalo tiene una eficiencia muy baja. No todo el agua que yo aplico le llega a la planta, ¿ya? Por lo tanto, se deben ajustar las láminas de riego neta mediante el cálculo de la lámina de riego bruta, la cual considera las pérdidas del sistema mediante la siguiente expresión. La lámina bruta es igual a la lámina neta dividido la eficiencia. Y EF es igual a la eficiencia que tiene el sistema de riego. Y aquí está. Por ejemplo, por tendido 0,30. Quiere decir que el 70% del agua se pierde. Solo el 30% está llegando a la planta y que está utilizando y se evapotranspira. Lo otro percola rápido, escurre, se pierde por los surcos, etc. En cambio, por ejemplo, el goteo, tanto el goteo por cintas, por ejemplo, tiene un 90% de eficiencia. Entonces, cuando nosotros saquemos la lámina bruta, vamos a dividir la lámina neta por la eficiencia. Y con esto vamos a obtener la lámina bruta, que es realmente el agua que debemos aplicar para que la lámina neta pueda llegar al cultivo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros sabemos que el riego por tendido, nosotros necesitamos 30 milímetros, nosotros no podemos aplicar 30 milímetros por tendido. Debemos aplicar 120, por ejemplo, para lograr que llegue ese 30. ¿Ya? Desde ese punto de vista se tiene que ver eso. Por lo tanto, un suelo más profundo, esta es como una pequeña conclusión, cuando los suelos son muy profundos están mejor adaptados para recibir mayores cargas de agua que uno que es muy poco profundo, delgado, con mucha compactación. Un suelo con alta pedregosidad no podrá retener tanta agua comparado con un suelo similar pero que no tenga piedras. En términos de frecuencia de riego, la profundidad de suelo y su textura, que lo habíamos visto antes, igualmente juegan rol importante, ya que en suelos más arenosos la frecuencia de riego deberá ser menor, mientras que en suelo arcilloso la frecuencia de riego podrá ser mayor, dado que el primero retiene menos agua que el segundo. Y eso ya lo habíamos visto antes. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado el video y espero que también tenerlo en la clase para que lo podamos hablar un poquito más en profundidad y lo puedan entender un poco más. Que estén bien y nos vemos.